¿Cómo andas, Sofi, Luqui? ¿Andan bien? Muy bien, muy bien. Me gustan tus caravanas. Bueno, cuando quieras. Son del estilo de Sandra Lazo. Son grandes, es verdad que sí, grandes. la ministra usa caravanas grandes. ¿Y cómo te ves en Ministerio de Defensa? No es el que en el que más me veo. ¿En cuál te verías? Y ya lo he dicho, Cancillería. Cancillería. Si tengo que elegir. Creo que acá en este equipo están todos buscando un consulado, una embajada. Está lindo ahí. Sí. Ya conozco gente que eligió Italia, Claro. un pueblito del sur de Italia. Claro. Me gusta. Sí. ¿Vos? No te vayas al Ministerio del Interior, que está complicadísimo. No, pero por favor. Creo que me gustaría ir a la Secretaría de Deporte. ¿Mirá? No, para mí Diego sería un buen canciller, me lo imagino, viajando por el mundo, representándonos, consiguiendo acuerdos. Tengo poco idioma, pero no es tan necesario. No es tan necesario, Diego, por favor. No es tan necesario. Vos aparte, tenés un idioma, manejás un idioma universal que es el idioma de la verdad, te iba a decir. Qué lindo creo que es una cosa. Y cuando se habla con ese idioma no se puede perder. Claro, vas a todos lados. Eso es algo que además se nace con eso, no se aprende. No se compra en la farmacia. No se compra. ¿Vos estás pudiendo creer esto, Mica, que se está viendo todo este chamullerío al aire? Nosotros, ¿quién nos va a dar para adelante? ¿Salió té? Salió té porque iba a tomar café, pero como estaba medio mal de la garganta y Luqui me dijo que el café me iba a irritar la garganta, le estoy haciendo caso. Qué lindo eso que decís, Luqui. ¿Viste? Es que es verdad, es así. No lo tenía. Se lo pregunté a ChatGPT. A ChatGPT y... Mirá la risa de Mica. Que irrita la garganta. Claro. ¿Vos hacés terapia por ChatGPT? Porque acá hay gente que nos dice, no vayan a decir la palabra terapia. Pero es buena para ahorrar. No digas que es buena, que la gente está diciendo, por favor. Los especialistas van en el camino contrario al que va Diego siempre. Es buena para ahorrar ahí. ¿Pasaste de elogiarlo a decirle que los especialistas van siempre en contra del camino de Diego? Así soy. Así sos. Como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, y hablando de especialistas y hablando del camino, vamos a hablar de una polémica decisión que se tomó hace muy pocos días que tiene que ver con una determinación de la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. Recordemos que Mónica Ferrero es subrogante, ¿no? Porque todavía seguimos bajo la administración de Jorge Díaz, hoy prosecretario de la presidencia, pero fue el único fiscal nombrado, es decir, acordado por el Parlamento con esa mayoría especial que se requiere. Tras la renuncia de Díaz hace ya varios años, el fiscal subrogante que quedó fue el fiscal Juan Gómez, que es el fiscal que está hace más años, o que era, porque ahora se jubiló, y tras la jubilación de Juan Gómez, la fiscal que queda, según mandato de fiscalía, tiene que ser también la fiscal con más años, y en este caso Mónica Ferrero. No digas bajo la administración de Jorge Díaz todavía que alguna gente va a agarrar eso y decir, ya pero se fue. Es el único Díaz, fiscal que logró, digamos, acuerdo, y esto fue elegido y logró acuerdo de todos los partidos políticos, y esto viene también a colación de un reclamo que justamente tiene todo el sistema judicial, que se tiene que designar un fiscal de corte, y los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para fijar los criterios y elegir a un fiscal de corte, con todo lo que eso conlleva, con todas las críticas que hay. Estamos en semanas donde se habla mucho de la fiscalía, si está partidizada, si no está partidizada, qué sucede con los fiscales, qué sucede con las investigaciones. Y a partir de esto la fiscal Mónica Ferrero toma una determinación que parecería ser al grito de la tribuna, porque lo que prohibió la fiscal Mónica Ferrero fue que se publiquen las formalizaciones. Es decir, ¿qué significa una formalización? Y esto siempre está bueno explicarlo y aclararlo. Una formalización es el inicio formal de una investigación. Es decir, un fiscal tiene tiene la certeza basado en pruebas y en elementos que una causa tiene hechos de carácter delictivo y por ende formaliza la investigación para darle todas las garantías a la persona que está acusada o a los acusados. Es decir, la presencia de un abogado, es decir, una persona indagada tiene que presentarse con abogado y va a tener todas las garantías en un proceso, va a tener acceso a la investigación de la fiscal, etcétera. Cuando una fiscal tiene la presunción de que hay un delito, lo investiga de esta forma. Y lo que hacía la fiscalía era publicar esta formalización con todos los elementos, salvo todos aquellos elementos de carácter reservado, de información, digamos, sensible, que la fiscalía los emitía. Y en caso de que una investigación fuera reservada, la fiscalía no publicaba las formalizaciones. Y recordemos que esto también se da en el marco de un nuevo código del proceso penal, donde las audiencias de formalización o las audiencias de una investigación son de carácter público y abierto. Es decir, cualquiera de nosotros puede acceder a una audiencia, basta con ir a los juzgados.
pide permiso y puede entrar a cualquier audiencia porque son de carácter público. Y más aún cuando hace ya unos cuantos meses se firmó un acuerdo entre el Poder Judicial y la Asociación de la Prensa Uruguaya para transmitir algunas audiencias, sobre todo las de carácter de interés general, con algunos casos de interés general. Entonces, esta medida que toma la fiscal Mónica Ferrero, digamos que contraviene un poco este carácter de abierto, de transparente. El Código de Proceso Penal venía para dar mayores transparencias, mayores garantías, y con esto la ciudadanía y el periodismo sobre todo pierde una pata importante, que es poder acceder a un dictamen, que es inicial, no es una causa cerrada, sino que es una iniciación de un proceso judicial que se formaliza, y el periodismo puede acceder a esos datos que a juicio de la Fiscalía se entiende que puede haber un delito. Que justamente, por ejemplo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi se agarraba de esto, de que la formalización no es la condena definitiva, para decir que compartía esto de no publicarlo. En realidad, mientras se esté estudiando, no se debería. Cuando es una condena, sí. Bueno, nombraste a la senadora Graciela Bianchi. Escuchemos a la senadora Graciela Bianchi, que habló tras un encuentro que hubo en comisión de Parlamento justamente con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. La persona, cuando es formalizada, o aunque sea formalizada, es inocente. Y a la gente le cuesta entenderlo, que hasta que no haya una sentencia firme, que no admita apelación, la persona es inocente. Y ella recalcó especialmente, lo cual no lo dejó a los senadores de todos los partidos muy tranquilos en cuanto a que el Estado de Derecho con esta fiscal está asegurado, en la medida que ella es severa, dijo así, creo que usó esa palabra, pero bueno, si no, similar, con la defensa del principio de inocencia. Por ahora, con las resoluciones de la Fiscalía es suficiente, pero evidentemente que como está sobre la mesa, al menos de la oposición, suponemos que del oficialismo no, porque con Díaz como en la Prosecretaría General no sabemos qué va a pasar, pero nosotros ya tenemos en la oposición un anteproyecto de modificación del Código de Proceso Penal, con el respaldo no de este proyecto, sino en general de la Cátedra de Derecho Procesal, de que tiene que ser modificado la Asociación de Abogados Penalistas, y uno de los puntos que siempre trae problemas es el que acabo de decir, que el Uruguay siempre va de un extremo al otro. Fuimos del sistema inquisitivo absolutamente reservado a este sistema acusatorio donde todo se sabe. Y el problema es que el todo se sabe, muchas veces, la mayoría, ni siquiera son pruebas comprobadas, vaya la redundancia, son datos. Cuando se producen filtraciones de chats, más allá de que la fiscal considera que es una falta grave y ella inició investigaciones ya con respecto a las filtraciones, lo cual nos tranquiliza mucho también, el problema es que si se filtra un chat y ahí se dice algo, todavía no pasó por la investigación. No se sabe si eso que se dice en el chat, qué es lo que realmente significa, cuál es el contexto, si va a ser comprobado o no. Entonces, la gente hoy día maneja un cúmulo de información y está bien, porque la ciudadanía tiene que estar informada, pero tiene que ser de calidad. Si no es una información de calidad, se presta a cualquier tipo de interpretaciones. Y cuando lo que está en juego es el Estado de Derecho, bueno, entonces hay que tener cuidado. El principio de inocencia es fundamental en el Estado de Derecho. Es casi, diría que uno de los fundantes del Estado de Derecho. Algo contradictorio las declaraciones de Bianchi, porque hace referencia a que está bien que la ciudadanía maneje información, está bien que maneje datos, como ella los llama, pero estos datos en realidad son elementos que recaba la Fiscalía. Claro. Y ahí habla de un chat, y obviamente hace referencia a cuando se filtraron chats en los que ella hablaba dentro de un grupo del Partido Nacional por la causa Penades. Y acá hay que discriminar dos cosas. Una cosa son los elementos que la Fiscalía tiene como pruebas, y que esos se filtran, o llamémosle entre comillas filtraciones, por el trabajo de los periodistas. Es decir, los periodistas a veces con fuentes judiciales accedemos a información de la carpeta, y cuando entendemos que es de interés para la ciudadanía los hacemos públicos. Si alguien encuentra
unas capturas de pantalla de un grupo del Partido Nacional donde se habla de un caso o donde un presidente de un partido le dice a un ex senador que está acusado que él conoce a una fiscal y que se quede tranquilo que todo va a estar bien, es un dato de interés público y hay que darlo. Y acá, en esto que dice Bianchi, son datos. Quizá en aquello de Pablo Iturralde probablemente no había un delito y Pablo Iturralde no iba a ser ni condenado ni formalizado, pero el dato de que Pablo Iturralde le estaba pasando a un senador que se quedara tranquilo con su causa porque conocía a la fiscal es totalmente relevante. Entonces está bien. Ahora, después, de acuerdo a las formalizaciones, la ciudadanía no maneja toda la información, maneja muchas veces lo que los periodistas accedemos y le trasladamos según nuestro interés periodístico o según nuestro criterio periodístico a la ciudadanía de lo que nos parece importante. Después, todo esto que señala Bianchi de las filtraciones es un enojo que hay porque los periodistas en el último tiempo hemos accedido a información muy sensible de algunos casos. Y acá llama mucho la atención que esto se dé a partir de la causa Besosi. Lo que pasó con Besosi fue que no se publicó la formalización, sino que se accedió. Lamentablemente lo que pasó es que se viralizó la formalización y se entró a mover por el grupo de WhatsApp. Y entiendo que esto se parte de un malestar que había en la ciudadanía de Soriano, es decir, miren todo en lo que está involucrado el intendente, y lo empezaron a viralizar. Y bueno, la ciudadanía accedió a ese documento y los periodistas lo comentamos o lo hicimos público en la medida de lo que nos parecía de interés. Algunas cosas estaban dentro de la extensa auto de formalización de 100 páginas que no lo dimos, pero todo lo que estaba ahí, como Bianchi dice, son datos. Sí, es información que recabó la Fiscalía, es decir, es información que recabó la Fiscalía a partir de llamadas de Besosi o de comunicaciones que tuvo el ex intendente para cumplir determinadas acciones. Después la justicia determinará si eso es un delito o no, pero que es de interés general y que está bien que la ciudadanía lo sepa, está bien. Llama la atención que a partir del grito de la tribuna con este caso, generó mucha molestia, la fiscal Mónica Ferrero tome esta medida y de esta forma lo explicitó el senador frente amplista Sebastián Savini. Es llamativo que esto sea ahora, es decir, si hasta este momento todas las formalizaciones se publicaban, ¿sí? Porque a partir de este caso en particular deja de publicarse, es decir, es un poco llamativo. Lo que entendemos que ya más desde el punto de vista político, sí, lo que ha ocurrido es que hasta este momento, para el anterior oficialismo, cualquier acusación implicaba culpabilidad, ¿sí? Inclusive tuvimos aquí en el Parlamento comisiones investigadoras en donde ya se señalaban como culpables los acusados, ¿sí? Y además, y esto por eso es muy importante, que debe de regir siempre el principio de inocencia. Entonces, no solo cuando el acusado es de mi partido. Es decir, todos nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y en todo caso, el que tiene que demostrar, digamos, que somos culpables es la Fiscalía, y luego el juez decir que está de acuerdo con la Fiscalía. Y no como ha ocurrido hasta ahora, en donde se dice que el acusado tiene que demostrar su inocencia. Eso es justamente revertir la carga de la prueba. Bueno, esa fue un poco la discusión que tuvimos, y además hay que tener, bueno, claro que a esa carpeta fiscal tienen acceso varias personas, ¿sí? Entonces, más allá de que se publique o no, al final, si hay algún interesado en que esa carpeta se publique, seguramente se va a interesar, ya sea probablemente la defensa. Es llamativo que recién, a partir de este caso, en donde, bueno, todo el Partido Nacional prácticamente ha esgrimido el principio de inocencia, que nos hubiera gustado que lo esgriman en otras ocasiones, ¿sí? Y eso es lo que parece que cambió, que ahora simplemente se trata de una persona que tiene 7 delitos imputados. Es decir, todos los delitos de corrupción pública fueron imputados al ex intendente Besosi. Parecería que la fiscal tenía elementos para pedir esa formalización y por lo tanto avanzar, porque esto es lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía. La formalización no significa que sea culpable. En todo caso, lo que significa
es que el juez va a valorar las pruebas que le presenta al fiscal para dictaminar la culpabilidad o no, y por lo tanto dictar una pena, como una forma de, proteger la honorabilidad de los acusados, lo cual nos parece muy bien. Ahora, lo que termina ocurriendo es que al final esas carpetas, a las cuales tienen acceso varias personas, terminan en la opinión pública, sobre todo por el trabajo de los propios periodistas. Y esto creo que tiene que ser parte de la discusión. Es bueno que discutamos sobre la culpabilidad en los procesos judiciales y de la Fiscalía. Lo que sí resulta llamativo que luego de este caso tan sonado se tome esta... Bueno, varias cosas ahí que Sebastián Sabini alude. La primera es que es cierto esto, que cuando una persona terminaba siendo investigada, un político sobre todo, para el Partido Nacional terminaba siendo culpable. Caso Charles Carrera, que todavía la causa sigue y se va a archivar la causa de Charles Carrera, eso ya lo adelanto, se va a archivar los delitos que se le acusan a Charles Carrera, y Charles Carrera para el Parlamento era culpable y se creó toda una comisión investigadora, etcétera. Mismo Mario Lallera parecía que era culpable y la causa se archivó, y por esto el Partido Nacional no le votaba la veña para ser director de inteligencia, y otros casos que pasaron por el Parlamento, que sí, que la presunción de inocencia existe y que nadie es culpable hasta que un juez no lo determine, pero cuando un fiscal inicia una formalización tiene semiplena prueba de que alguien está cometiendo un delito, y por eso lo presenta, y lo presenta de forma fundada. Y acá está lo que dice Sebastián Sabini, y lo que dice al final también es cierto. Los periodistas vamos a seguir accediendo a las formalizaciones, de una forma u otra vamos a seguir accediendo. Pero metámonos ahora un poco en las opiniones de quienes están dentro del Poder Judicial, y empecemos con Ricardo Pérez Manrique, que es hoy representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Uruguay, y justamente hace una semana se dio un encuentro a propósito de este acuerdo entre APU y el Poder Judicial, donde varios actores del Poder Judicial opinaron respecto a la transparencia y a que esta posibilidad de que la ciudadanía tenga, digamos, acceso o conocimiento de lo que pasa en el Poder Judicial, y esto en ese evento organizado por APU, que fue mediado por nuestro compañero Álvaro Pan, decía Ricardo Pérez Manrique. Pero en esa opinión consultiva la Corte sienta lo que son los cimientos de su jurisprudencia sobre libertad de expresión y acceso a la información pública. Allí se afirma que la libertad de expresión no solo incluye el derecho a expresar pensamientos, sino también el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. También se destaca que la libertad de expresión es esencial para la formación de la opinión pública y para el funcionamiento de instituciones democráticas como partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas y culturales. Además, la Corte señala que el acceso a la información permite a la sociedad tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida pública. La Corte dice que sin libertad de expresión y acceso a la información no es posible una verdadera democracia. Dice, una sociedad que no está verdaderamente informada no es una sociedad verdaderamente libre. Esto se complementa en el año 2006 con la sentencia en el caso Claude Reyes versus Chile, referido al libre acceso a la información pública y al derecho de toda la ciudadanía al más amplio acceso a la información pública bajo la regla de la difusión y accesibilidad como principio y la restricción o limitación como excepción. Esto, desde un primer momento, la Corte ha señalado que es esencial para el Estado democrático de derecho y es esencial para la supervivencia de la democracia, la existencia de un acceso libre a la información y de la verdadera libertad de expresión y también la verdadera libertad de opinión. Este convenio, del cual hoy estamos conmemorando sus primeros meses... Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Pérez Manrique, que hacía referencia justamente ahora al final del convenio, de transmitir las audiencias, no todas, pero bueno, destacando el acceso a la información y cómo la Corte Interamericana señala la importancia de que la ciudadanía, para tener una mejor democracia, para tener una mejor libertad de expresión y de opinión, tenga acceso a toda la información. También en ese evento habló María Elena Maynar, que es Ricardo Pérez Manrique
Enrique, ministro de Suprema Corte de Justicia, juez, o sea, es alguien que está en el tema y que conoce mucho. María Elena Maynar, en ese evento, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, no de magistrados fiscales, sino de magistrados, es decir, de jueces, también opinó, digamos, un poco en la línea de hacer referencia a que también a veces en este tipo o de transmisiones o de acceso a la información, esto que decía yo hace un rato, hay que tener cierto cuidado con que en algunos casos hay información sensible o en algunos casos puede entorpecer la investigación el hecho de que accedamos en ese momento a toda la información. Del juzgado de crimen organizado, en su momento eran salas amplias. El tema que se nos plantea muchas veces, que tampoco es una excusa para impedir la publicidad de la audiencia que sea filmada, a veces dificulta entre el público, los parientes del imputado, la prensa. No hay lugar físico a veces para una filmación adecuada, y toda esa parafernalia que se arma para la filmación a veces impide un desarrollo correcto de la audiencia, que está saltando entre los cables, que es complicado. O sea, estamos todos mezclados, están mezclados los familiares del imputado, mezclados las familiares de la víctima, la prensa, la fiscalía. Hay cuestiones de seguridad a veces que llevan a hacer retirar incluso gente de la audiencia. A mí me ha pasado, porque hay problemas entre la gente que comparece. O sea, es muy fácil hablar de que es correctísimo el tema de la publicidad, pero a veces en la práctica resulta a veces complicado practicarlo. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho acá el compañero, que el juez debe disponer la reserva por resolución fundada, como todas sus resoluciones, porque todas las resoluciones del juez deben ser motivadas, deben ser fundadas, y debe ser dada en audiencia, obviamente, a pedido o de oficio o a pedido de parte. Bien, hay un principio que rige, que es el de inocencia, y a veces la exposición pública, por supuesto, lleva el tema de los juicios paralelos, de los juicios que hace la gente, de los juicios, y la prensa también, porque la prensa se direcciona muchas veces a tomar posiciones. Me pasó en un caso no hace mucho, cuando estaba todavía en el letrado penal ahí en la OPEC, un caso muy complicado que hubo de un múltiple homicidio, y la prensa, el domingo, hubo unas cuantas audiencias, supongo avanzar la cuarta semana, era un libro lo que había escrito la prensa, con sus conclusiones. El hombre era culpable, daba datos e información, porque estuvo presente todo el tiempo la prensa en la audiencia, y yo fallé una cosa totalmente diferente, porque yo no estoy a lo que el clamor popular, estoy a la prueba. Eso es lo que a mí me lleva a tener un resultado. Y todo eso genera... Bueno, esto último es interesante, lo que dice Mariana Maynar. Bueno, da a entender que a veces, bueno, las audiencias públicas pueden tener complicaciones, da a entender que sí, que comparte el hecho de la publicidad y que todos accedamos a la información, pero esto último que señala es interesante, claro. Toda la ciudadanía tiene derecho a hacer su propio juicio de valor, y la prensa hace o comparte la información de distintos casos, y bueno, probablemente con ciertos lineamientos que puede tener un medio o que puede tener el periodista. Pero cuanto más tenga información, acá es curioso porque ya dice, bueno, estuvo el presidente del periodista en la audiencia y después hizo algo que era contrario a lo que yo había fallado. Pero cuanto más se tenga información, más digamos, más completa, más clara va a ser esa lectura que haga la ciudadanía o los propios periodistas de un caso. También en ese evento habló William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, que lo consulté por este caso, pero como todavía no lo trataron entre los fiscales, prefirió no hablar. Y bueno, y esto decía en este evento, que fue hace una semana. Eso sirvió, las valoraciones vienen, o sea, es parte de quien hace la interpretación. O sea, quien lo ve puede decir, la fiscalía estuvo muy mal, los abogados estuvieron muy bien, la jueza estuvo muy bien, o lo contrario. Lo importante es que la ciudadanía pueda ver cómo se da el debate y cómo se resuelve. Nadie podría estar en contra de eso, y obviamente con las particularidades excepcionales de que la reserva sea realmente por motivos fundados. En todo lo que leyó la doctora Maynar en cuanto a cuáles eran los argumentos para reservar una audiencia, o incluso cuando el juez, una vez no dispuesta a la reserva, decide en su poder de policía, en su poder de director de la audiencia,
decir, bueno, esto que era público se va a retasear, ya sea porque una persona va a ser retirado, porque la forma en que se estaba transmitiendo no va a seguir así, porque incomoda el normal funcionamiento de la audiencia. Eso no lo puede hacer el juez de forma antojadiza, sino que lo tiene que fundar y tiene que exponer los motivos, e incluso la ciudadanía puede saber, como decía Rodi, los motivos que tiene un juez para sus resoluciones. Bueno, siempre un juez o un fiscal tiene que si marca que algo tiene que ser reservado, siempre tiene que fundar y argumentar esa posición. Sobre este tema estuve, digamos que fuenteando con fiscales y no están para nada de acuerdo. O sea, no lo van a decir por ahora porque lo están evaluando, pero no están para nada de acuerdo. Sobre todo porque a ellos les da la garantía, ¿no? El hecho de que ellos formalicen una investigación. En el auto de formalización está toda la información, están todos los datos, está toda la semiplena prueba que ellos tienen, y a ellos les da garantía de que esto es totalmente transparente, el hecho de que ellos estén cubiertos, digamos, con esa formalización. Ahora sí, con los que hablé y que empezaron a compartir su opinión, empezamos con Pablo Elizalde, que es de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, porque ahora la fiscal Mónica Ferrero le pasó la pelota al Poder Judicial. Bueno, si el Poder Judicial entiende que algo se tiene que subir, que lo suba el Poder Judicial. Bueno, personalmente yo la postura que tengo es que más sobre los casos donde se involucran a funcionarios públicos de alta visibilización, con responsabilidades altas, cualquier tipo de imputación penal tiene que ser pública, porque ellos también tienen una responsabilidad social más que cualquier otro ciudadano. Entonces, lo que está pasando en Fiscalía estaría de alguna forma complicando eso, la visibilidad pública de los procesos con personas vinculadas al lugar, al sistema político, y después a otros colectivos donde tienen mayor injerencia en las decisiones, porque en este caso todo surgió a raíz de una imputación a un político, pero que seguramente cuando esas imputaciones también sean a gente que está vinculada a otros ámbitos de incidencia o de presión social, eso también tendrían que decir. Por eso personalmente lo que sí creemos es que nada de lo que entorpezca la investigación de este tipo de acciones, sobre todo penales en funcionarios públicos, tendría que ser ampliamente extendida, y justamente para que la sociedad tenga todos los elementos para saber la razón por la cual se cerraron las puertas atrás. había un ruido. No, hay algo interesante ahí que plantea Pablo, que tiene que ver con esto de que, claro, aquellos ciudadanos públicos que representan a la ciudadanía tienen que tener, todavía mayor análisis o rendimiento de cuentas para con la ciudadanía. Entonces, si cometen un delito y la Fiscalía tiene la presunción, que la ciudadanía sepa, está bien, porque la ciudadanía es la que los pone ahí, es la que les paga el salario, etcétera. Hablamos también en este caso con Fabián Werner de CAINFO, Centro de Acceso a la Información Pública, y esto nos decía. Es un retroceso en materia de acceso a la información, es una restricción al acceso a la información pública, tal como lo consideramos nosotros en nuestro informe anual, que se va a publicar en el próximo mes de mayo, porque esto genera una dificultad adicional para los periodistas para tener acceso a la información, genera un obstáculo para que la población acceda directamente a la información de la Fiscalía, lo cual no se entiende mucho desde ese punto de vista cuál es la motivación para tomar esta decisión. Y además lo que va a terminar pasando es que los periodistas que manejan habitualmente las fuentes judiciales van a acceder de todas maneras a la información que se está retaseando con esta medida. O sea que tampoco se entiende mucho cuál es la motivación, más allá posiblemente de atender algunos malestares que se han generado y que se han manifestado desde el ámbito político en los últimos tiempos por el buen trabajo que hacen los periodistas al acceder a información judicial. Eso también debería generar preocupación. A nosotros
Nos preocupa que al calor de los malestares políticos se estén tomando decisiones que lo que terminan haciendo es disminuir el rango de transparencia en el acceso a la información, que en este caso a la información judicial. Y bueno, esperamos que esta medida se revierta en la medida que se van a notar con el paso del tiempo las consecuencias, que es esto que yo mencionaba antes, ¿no? Los periodistas van a seguir accediendo a la información, la población no lo va a poder hacer de manera directa, y el malestar por la supuesta filtración que se menciona en los últimos tiempos como algo negativo va a seguir ocurriendo, como ha ocurrido siempre. No es algo que pasa recientemente. Las filtraciones son una materia prima esencial del periodismo en temas que tienen que ver con el Poder Judicial y en un montón de temas que tienen que ver con la transparencia, con el uso de recursos públicos, con la rendición de cuentas de los funcionarios y con un montón de otras situaciones. O sea que por ese lado también nos parece difícil de entender la medida, y por eso consideramos que es una restricción al acceso a la información pública. Bueno, clarísimo por parte de Cainfo. Sí, realmente pasa esto de que porque obviamente Ferrero sabe que esto se va a seguir filtrando. Entonces sucede lo que vos decías al principio, vos decías, bueno, esto responde, ¿no? Es un pedido por lo que pide la tribuna, o ahora Fabián se lo plantea en el mismo sentido, ¿no? Nos preocupa que esto responda a determinadas críticas que vienen desde el sistema político, porque si sabes que igual se va a filtrar, parece ser más una señal hacia ciertos sectores que otra cosa. Totalmente. Hablamos también con Rodi Olivera de APU, que fue quien además estuvo en este proceso de negociaciones con el Poder Judicial para poder transmitir las audiencias. Entonces hicimos todo ese trabajo y esto va, digamos, a contrapelo de esa determinación. Esta definición que ella toma va a contrapelo de todo lo trabajado por APU, en la cuestión de querer aportar a la democratización de información, al acceso a la información de calidad, me explico, y hacer un poco más transparente hacia el público el trabajo del sistema judicial todo, completo. Es una garantía que tiene que tener no solamente el magistrado, el fiscal y los defensores, es una garantía que tiene que tener el usuario del sistema judicial, transparente para el sistema, que hoy en día está recibiendo críticas un poco subido de tono en cuanto a cómo funciona, o se resguardan algunas reservas. Que es un tema delicado y que esta decisión complejiza mucho más la opinión pública sobre el sistema judicial. Y ahí está el tema que se suma todas las valoraciones que hace gran parte del sistema político frente a la justicia o al sistema judicial, que debemos de complementar nuestra responsabilidad conversando con la fiscal para poder llegar a un acuerdo. Pero si bien es... Bueno, APU le pidió a la nueva fiscal de corte, Mónica Ferrero, un encuentro, una reunión, hace tiempo ya, y no se las ha dado. Con el único que pudieron tener reuniones fue con Juan Gómez, pero no han podido reunirse con Mónica Ferrero. Mónica Ferrero, ahí le voy a pedir a Seija si puede poner la foto, es una fiscal de corte, pero también fiscal de homicidios que no suele dar nota, no da notas, no suele aparecer públicamente, no vamos a ver mucho su foto en ningunos lados, en ningún lado. En este encuentro, bueno, en el Parlamento se fue sin hacer declaraciones, se fue rápido, así que bueno, que es una fiscal que hoy está en el cargo, pero que no suele hablar mucho, y bueno, no ha recibido a la asociación de la prensa. En esto que decía Rodi Olivera hay un dato también, o hay algo interesante también, que es esto que decía: si un fiscal entiende que una causa debe ser reservada, lo llama a reserva y punto. Y bueno, después accederemos de otra forma. Sí, tampoco, porque lo planteamos con todo esto del caso Besossi, que cuando se ataca no solamente a la fiscal Estela Alciaturi de este caso, sino a toda la fiscalía, no se ha sentido tampoco la voz de Mónica Ferrero en defensa de la institución. Totalmente.
Totalmente. Escuchemos ahora a Lucía Long, que es integrante, digamos, de la Asociación de Abogados Públicos, de Defensoría Pública, sobre esto. Bueno, en realidad el principio, o correctamente dicho, el estado de inocencia, es un concepto jurídico que supone una barrera que la Fiscalía tiene que superar para lograr una condena. No tiene que ver con la opinión pública, ni tiene que ver con la publicidad del proceso. Lógicamente, esta publicidad expone a los imputados. En etapas como la que estamos hablando, de formalización de la investigación, esto no tiene otro significado más que una comunicación formal a una persona que la Fiscalía lo está investigando por un delito, no supone una declaración de culpabilidad. Entonces, a veces desde el punto de vista humano se torna peligrosa la información porque muchas personas pierden sus trabajos o sus vínculos sociales por imputaciones que luego pueden no llegar a destino, que no terminan en condena. Como defensas de imputados, seguramente en la mayoría de los casos no querríamos que se hicieran públicas algunas de estas cuestiones, pero esas decisiones no son de los operadores porque están previstos en la norma. La publicidad del proceso está expresamente prevista. Entonces, más allá de la opinión que podamos tener o la afectación personal que sabemos que esto tiene muchas veces, lo que regula la situación es la ley y la ley no puede desaplicarse sin fundamento, especialmente en relación a casos concretos. De hecho, hace unos días hubo un conversatorio organizado por APU con todos los gremios vinculados a la actividad judicial en donde se discutió el tema de la publicidad y en donde todos estuvimos de acuerdo en lo importante que era transparentar la información a la población en general, para que también se pueda entender qué es la consecuencia de cada acto que realiza cada uno de los sujetos del proceso. Y cuando corresponde la reserva en supuestos muy específicos, esta se aplica. Bien, clarísimo, Lucía Long, haciendo referencia a este conversatorio. Y bueno, sí, cuando hay una formalización, que recordemos que alguien sigue siendo inocente, no es culpable hasta que haya una sentencia firme, y se conoce esto, y sí, le va a generar perjuicios a esa persona. Imagínense Gustavo Penades, ¿no? Que todavía no tiene condena, está formalizado Penades, pero a raíz de todo lo que conocemos, en caso de que la justicia determine que Penades es inocente, y sí, la condena social la va a tener, porque fuimos conociendo un montón de actividades del ex senador que obviamente son totalmente cuestionables, y todo lo que utilizó, todo el sistema de poder que utilizó el ex senador para tapar esto que hacía. Pero, sí, no digo que sea el caso, es parte del proceso. No digo que sea el caso de Penades, pero en otros casos puede suceder que no haya condena judicial, pero que éticamente la población tenga información disponible que haga que se cuestione, ¿no? Cómo actuó ese funcionario público. Y está bien que así sea. Exactamente. Y bueno, y en esto que decía, te puede traer complicaciones. Mirá la Llera no le votaron una veña porque lo estaban investigando, y al final la Llera es inocente, o sea, no cometió ningún delito. Charles Carrera iba a ser ministro. Charles Carrera iba a ser ministro del Frente Amplio, probablemente. Como se determinó que se lo investigara, bueno, no integró las listas del Frente Amplio y por ende quedó por fuera. La causa de Charles Carrera, lo vuelvo a repetir, se va a archivar. Por último, consultamos a Silvia Cuello, que es abogada penalista, integra la Asociación de Abogados Penalistas, que ellos, bueno, suelen ser quienes, recordemos, defienden a aquellos acusados, ¿no? A los acusados. Entonces, es lógico que tengan, que compartan la idea de Ferrero, porque prefieren que no se difunda información sobre los acusados. Me parece muy certera la resolución tomada por la Fiscalía en la persona de la doctora Ferrero. Está muy acertada porque la formalización es solo la judicialización de una investigación, es decir, dar noticia al juez. Y esto a su vez no implica que el imputado sea culpable. Por lo que, ateniéndonos al derecho de inocencia, que es un derecho universal que forma parte del debido proceso, la publicidad de la misma, es decir, la publicidad abiertamente sobre la solicitud de formalización por parte de la Fiscalía y los elementos que contraen con ella, en caso de que exista un archivo a posterior, podría perjudicar ampliamente el honor de la persona investigada. Entonces, realmente considero que ha sido muy certera la resolución por la cual me preguntas.
Bueno, ahí en esto de que bueno, que el hecho de conocerse una formalización puede dañar, digamos, el honor o puede traerle complicaciones, como ahora decíamos, a una persona que en efecto lo pasa. Lo que sucede, y para ir cerrando, hay que apurar el tranco, como dice Enzo Adinolfi, es que en el caso de cuando sean personas públicas o personas que le deban algo a la ciudadanía, es decir, le deban una rendición a la ciudadanía por parte de la función que hace, está bien que la ciudadanía tenga esta información, está bien que sepa por qué un fiscal, a partir de elementos, pruebas, acuse a una persona de cometer un delito. Después la justicia puede determinar si eso conlleva un delito o no. Recordemos que los delitos prescriben con 10 años también. Bueno, que una persona haya cometido un delito hace 11 y quizás no es culpable para la justicia, pero para la ciudadanía no deja de ser culpable. Entonces, esto también es parte del proceso y esta determinación de Mónica Ferrero, digamos que es un retroceso enorme en cuanto a un nuevo sistema, un nuevo código del proceso penal determinado, establecido, primer mundista este Código de Proceso Penal, que da garantías a todos, que debe ser transparente y que ahora la población no va a tener acceso a las formalizaciones. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes.